paciente me aguarda en mi desvía. Un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bueno, muy buenos días. Estoy muy emocionado por este panel y bueno, gracias Joselo, gracias Chris por ser parte. Queríamos dar una introducción un poco grande de Chris porque realmente él ha sido muy importante para que todo esto que está sucediendo suceda, ¿no? Obviamente Joselo también. Y ahí estamos, ¿no? Y queremos entrar a un tema, una temática que es muy importante, ya que todos en alguna medida sufrimos. Algunos sufren más, otros sufrimos menos, y realmente la palabra de Dios ya nos ha advertido de esto. Si alguien te dice en una iglesia que no vas a sufrir, entonces no te están predicando algo que dice en la palabra de Dios, porque eso no es verdad. Ahí claramente lo dice. Entonces es importante encarar el sufrimiento de una forma apropiada. Y acá tenemos dos personas que realmente tienen mucho que decirnos con respecto a este tema, ¿no? Entonces, demos solamente gracias al Señor y pedirle que realmente nos guíe en este tiempo. Gracias Dios porque realmente tú nos permites aprender. Señor Jesús, sabemos que en tu palabra tú nos has hablado del sufrimiento. Es más, Jesucristo ha sufrido más que cualquier sufrimiento que nosotros podamos siquiera comprender. Señor, ayúdanos a poder entender cómo podemos encarar con el Evangelio estas circunstancias. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Cris Joselo. Gracias, Pastor Johnny, por traducirnos. Vamos a entrar con una pregunta. Como ustedes saben, estamos viendo el Evangelio, estamos viendo la centralidad del Evangelio. Y yo quisiera preguntarles, hermanos, desde su experiencia, desde lo que ustedes han podido ver, ¿cómo afecta nuestro entendimiento de la centralidad del Evangelio al encarar el sufrimiento? Mira, primeramente yo pienso que es un tema muy importante y es un tema que, porque no hemos tenido desarrollado en muchas ocasiones una doctrina o una teología robusta del Evangelio, cuando el sufrimiento llega a nosotros, nos afecta de formas quizás mayores que lo que debería afectarnos, aunque el sufrimiento siempre nos va a afectar, porque no tenemos la categoría o no hemos entendido que mientras estemos en un mundo caído, la posibilidad o la realidad de que vamos a sufrir está ahí latente. En primera de Pedro nos dice que no nos sorprendamos con la prueba del fuego de la prueba que estamos enfrentando. Él nos está diciendo, no debería ser una sorpresa que vivimos en un mundo caído y vamos a sufrir. Y nunca el sufrimiento es algo fácil, pero pienso que muchas veces porque no hemos meditado, pensado o aceptado la realidad que en un mundo caído vamos a sufrir, nos afecta más allá porque no tenemos las categorías bíblicas para poder navegar el sufrimiento. Y una de las cosas que tiene que ver el Evangelio es porque hemos tenido un entendimiento incorrecto del Evangelio y las promesas del Evangelio. Y nos han dicho o hemos creído que parte de las promesas del Evangelio en este tiempo es que si creo lo suficiente, si tengo la fe necesaria, todos mis problemas van a ser removidos. Y eso no es una promesa del Evangelio. Eso viene de un aspecto, y voy a usar una frase de domingo, una escatología sobredesarrollada. Lo que quiere decir eso es que las promesas del reino que no se ha consumido, el reino futuro, las creemos que deben ser reales ahora, hoy. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Esas son promesas futuras. Y nos hemos creído que esas promesas deben ser ahora, cuando vemos en el Nuevo Testamento que Jesucristo nos advierte del sufrimiento,
es una experiencia común de los apóstoles. Ellos son hasta regocijados cuando sufren por causa del Evangelio. Y algo yo creo que nos confunde, y con esto voy a pasar a Chris, es que vemos en el Antiguo Testamento promesas de bendiciones materiales al pueblo de Dios y pensamos que esas promesas del Antiguo Testamento aplican en el Nuevo Testamento. Y eso nos confunde. Y es algo que yo creo que es importante entender, porque muchas veces utilizamos esas promesas y las aplicamos incorrectamente en el tiempo que vivimos ahora. Desde mi perspectiva, y creo que es la data bíblica, la razón por la que habían promesas materiales en el Antiguo Testamento es que la promesa del Evangelio es la presencia y la cercanía de Dios. Dios promete que Dios va a estar cerca de nosotros. Y en el Antiguo Testamento, para que esa cercanía estuviese con el pueblo de Dios, tenía que haber el templo funcionando, y eso estaba atado con una entidad geopolítica, con un país, con que el Estado judío funcionara y el templo funcionara. Así que para que la presencia de Dios estuviese con el pueblo, tenía que haber provisión material. Tenía que haber cierto tipo de estabilidad política y de paz para que la gente pudiera estar donde Dios está. En el Nuevo Testamento el templo ya no funciona. El templo es la iglesia. El templo somos nosotros y nos podemos reunir en la calle, nos podemos reunir en un salón, y la presencia del Señor no está atada con prosperidad financiera o bendiciones materiales. Uno de los momentos más impactantes del Nuevo Testamento es cuando Jesús habla con el joven rico y le dice: entrégalo todo. Y es interesante ver la reacción de los apóstoles. Los apóstoles se sorprenden. ¿Qué quiere decir esto? Porque tenían una mentalidad del Antiguo Testamento donde la bendición de Dios estaba atada con aspectos materiales. Pero en el nuevo pacto, porque el templo es la iglesia, no está atada. Y es más, somos invitados a participar en los sufrimientos de Cristo. Y es un aspecto de la experiencia normal de todo creyente, donde nuestro Redentor sufrió para nuestra salvación, y nuestros sufrimientos son una participación con Él de lo que hace que los efectos del pecado sean echados hacia atrás. Entonces, yo creo que es que no entendemos la realidad de que vivimos en un mundo caído. Algo que hay que diferenciar, y Primera de Pedro lo diferencia: ¿qué sufrimientos son causados porque vivimos en un mundo caído, otras personas nos traen ese sufrimiento, o sufrimientos que nosotros nos causamos nosotros mismos? Y son categorías diferentes. Y Pedro nos da esa categoría en 1 Pedro capítulo 2. En cierta forma, Pedro lo dice: ¿estás sufriendo porque tú pecaste? Tough luck, tough luck. En verdad lo que dice Pedro. Pero si sufres por causa del Evangelio de una forma injusta, eso trae gracia ante los ojos de Dios. Y tenemos que hacer diferencias de categorías de qué tipo de sufrimiento estamos experimentando, y si es uno que nosotros traímos a nosotros mismos, o es uno porque vivimos en la condición de un mundo caído, que nuestra respuesta a eso es una invitación a dar gloria a Dios con la forma que mostramos nuestra confianza en el Señor. What I would add to that Lo que añadiría a eso, is that when you accept the gospel cuando tú aceptas el Evangelio and when your life's orientation comes from the gospel, y cuando la orientación para tu vida viene del Evangelio, it changes the way that you face suffering. cambia la manera que tú enfrentas el sufrimiento. Everybody in here has examples of suffering in their life. Todos aquí tenemos ejemplos de sufrimiento en nuestras vidas. When we accept and hold fast to the gospel, Cuando nos agarramos del Evangelio, it changes the way we think about suffering. It changes the way we face suffering. cambia nuestra manera de pensar sobre el sufrimiento y nuestra manera de enfrentar el sufrimiento. And it helps us through suffering. Y nos ayuda a pasar el sufrimiento. When we remember that we are justified by the grace of God, Cuando recordamos que somos justificados por la gracia de Dios and we have been brought near by the grace of God, y hemos sido traídos cercanos a Dios por su gracia, it affects us during suffering. nos afecta esto durante el sufrimiento.
It causes us to draw near to God, not because of what we have done good, but because of His grace. Nos causa que nos acerquemos a Dios, no por algo bueno que hayamos hecho, sino por causa de su gracia. In the midst of suffering, we can ask many different questions. Y en medio del sufrimiento podemos hacer muchas preguntas. For example, what have I done wrong? Por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué he hecho mal? Has God turned His back on me? ¿En qué he fallado? ¿Por qué Dios me ha dado la espalda? Does God hear me? ¿Me escucha Dios? But if we are holding fast to the gospel, Pero si nos agarramos del Evangelio, we know that God is very near always. sabemos que Dios está cerca nuestro, muy cerca siempre. And He has a purpose in the midst of suffering to help us become more like Christ. Y Él tiene un propósito en el sufrimiento para ayudarnos a ser más como Cristo. And He's not going to let us go. Y no nos va a soltar, He's going to help us through the process. nos va a ayudar en el proceso If- hasta el final. If God has given us His own dear Son, Si Dios nos ha dado su propio Hijo amado, will He not give us all things? ¿acaso no nos va a dar con Él todas las cosas? So the gospel helps us because it changes the way we face suffering. Así que el Evangelio nos ayuda a cambia nuestra forma de ver el sufrimiento. Amén. Creo que realmente los dos nos están ayudando a ver la importancia del Evangelio para encarar el sufrimiento desde diferentes perspectivas. Ahora, agarrando este principio, yo quisiera preguntarles, ¿cómo podemos prepararnos para este sufrimiento? O sea, ya nos han dicho, tenemos que prepararnos con el Evangelio. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacerlo? Primeramente quiero comunicar algo. No somos masoquistas, los cristianos no somos masoquistas. No estamos pidiendo sufrimiento. El sufrimiento siempre es difícil. Si hay alguien que está sufriendo en medio nuestro, el consuelo y la cercanía de nuestro Señor debe ser suficiente para ayudarnos. Creo que es importante que nuestras vidas estén cimentadas, y cuando decimos en el Evangelio son las verdades del Evangelio, para entonces poder tener categorías correctas. La palabra dice en Romanos capítulo 13 que necesitamos la renovación de nuestra mente. Y la batalla muchas veces, en medio del sufrimiento, una batalla en la mente de si nos vamos a escuchar o si nos vamos a predicar las verdades del Evangelio. Yo no sé cuántas cientos de veces yo he leído el Salmo 73. Es el lugar que yo voy en mis días oscuros. Porque mi tendencia es la del Salmo 73, es cuestionarle a Dios por qué el impío prospera y el justo le va mal. Pero lo que el Salmo 73 muestra en el verso 17 es una parte bien importante, es que nuestra perspectiva cambia en el santuario de Dios, en la presencia de Dios. Cuando vamos y vemos a Dios, nuestro mundo cambia porque vemos el mundo a través de la eternidad, a través de la realidad de lo que Dios es. Y podemos entonces decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada deseo en la tierra que no seas tú. Entonces, digo eso porque tenemos que tener las categorías bíblicas correctas para poder hablarnos las verdades correctas en ese momento. Y tenemos que primeramente entender que es una realidad humana que vamos a sufrir. El teólogo D.A. Carson dice, la pregunta que debemos hacernos no es si vamos a sufrir, la pregunta es cuándo vamos a sufrir. ¿Cuándo es que ese va a llegar a nuestras vidas? Porque va a llegar de alguna forma u otra. Quizás es la rebelión de un hijo, quizás es problemas relacionales con familiares, quizás es un diagnóstico médico, quizás es debilitamiento de una enfermedad prolongada. Puede haber tantas formas que llega el sufrimiento y muchas veces llega inesperadamente, no estamos preparados y ahí es donde necesitamos las verdades del Evangelio. Número uno, una verdad es, nosotros lo que merecemos es la total ira y separación de Dios.
Y esa categoría debe estar completamente predicada en nuestras mentes en medio del sufrimiento. Cuando se acerca el sufrimiento a mi vida, yo hago varias cosas. Número uno, me detengo. Quiero preguntarme, Señor, ¿esto que está llegando a mi vida es por causa de mi pecado? Quiero preguntar eso, primeramente, porque la Biblia presenta categorías de que puedo sufrir por causa de mi pecado. Quiero entender eso, porque si es por causa de mi pecado, quiero arrepentirme de mi pecado. Y para aquellos que somos creyentes, Dios no nos está castigando, Dios utiliza su disciplina para llamar nuestra atención. Entonces no es castigo, es una disciplina amorosa del Señor para que podamos levantar nuestros ojos y nuestra mirada a Él y arrepentirnos. Pero si con buena conciencia, sana conciencia, yo digo, mira Señor, no creo que hay nada que esté causando esto en mí, entonces tengo que recordarme que el justo sufrió por mí, el inocente, y yo no soy completamente justo. El Salmo 73 comienza diciendo, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para el justo de corazón. La realidad es que si Dios es bueno para el justo de corazón, no debe ser bueno conmigo. Porque yo no soy justo de corazón. Yo no soy completamente justo. No merezco su justicia y debo comenzar desde ese lugar y entender que en su misericordia Dios se acerca. Y 2 Corintios capítulo 1 es muy importante, donde Dios da consuelo por medio de su cercanía. Y aquí la predicación de Matthew es muy importante porque a veces hacemos la cercanía de Dios muy mística. Y el texto dice que somos consolados por aquellos que ya han sido consolados. Podemos consolar porque somos consolados. Así que buscamos consolación en el pueblo de Cristo. Consolación no se encuentra en el aislamiento. Consolación se encuentra en la comunidad de creyentes. Así que debemos de estar inclinados y preparados a que cuando el sufrimiento llega, corremos a la presencia de Dios, y eso no es un lugar místico, es donde está el pueblo de Dios, y recibimos consuelo de aquellos que ya han sido consolados porque han recibido la cercanía de Dios por medio de la comunidad de creyentes. Así que si algo nos tenemos que preparar para el sufrimiento, es poder correr hacia el pueblo de Dios. Ahí es donde el pueblo de Dios tiene que estar informado y poder decirles verdades a los que sufren. No decir, no te preocupes que esto va a pasar. No sabemos si va a pasar. No lo sabemos. No te preocupes, todo va a estar bien. No lo sabemos. Pero sí sabemos algunas cosas. Dios está con nosotros. Él no nos deja. Su promesa es que si somos de Él nos va a llevar hasta el final. Y ahí Él enjugará toda lágrima. Él estará con nosotros. Entonces las promesas del Evangelio las compartimos para animarnos y sostenernos en esas verdaderas promesas. Yo creo que sufrimos más porque tenemos un entendimiento del Evangelio de prosperidad que no nos ayuda a poder recibir el consuelo de Dios porque pensamos que no está cerca. Termino con esto. En 2 de Timoteo, Pablo le anima a Timoteo que predique la sana doctrina porque la falsa doctrina lleva a la impiedad. Las enseñanzas incorrectas llevan al pecado. Es lo que básicamente está diciendo Pablo a Timoteo. Y una forma que las enseñanzas falsas llevan al pecado es cuando nos dicen, Dios es tu Santa Claus, Papá Noel, que debe cumplir el último deseo de tu corazón y Él trabaja para ti. Y cuando esas cosas no suceden en medio del sufrimiento, nos quejamos, le recriminamos a Dios, le decimos, si yo soy tan bueno, ¿por qué me haces esto? Que son preguntas naturales, pero ahí el Evangelio nos debe de tornar y decir, Dios es bueno para con el justo. La única razón que Él es bueno conmigo es porque estoy unido al justo que es Cristo. Y la bondad que recibo de Él no es a través de mi bondad, de mi justicia, es a través de la justicia del Hijo. Así que en mi día más oscuro, en mi momento de mayor sufrimiento, podemos decir con toda certeza, yo estoy mejor que lo que merezco, porque lo que merezco es la ira eterna de Dios, pero Dios en su misericordia me ha dado su justicia y su vida eterna. Forgive me if I repeat what Joselo says. Perdonen si repito lo que dice Joselo. I think I understand what he's saying the whole time, but sometimes I might miss it.
Creo que entiendo todo lo que él está diciendo, pero a ratos creo que alguito me pierdo. Es el puertorriqueño, es la L. Bueno, es mis orejas de Estados Unidos. Pero sí, De gringo, lo puedes decir, de te gringo. no quiero insultar mi Mateo, pero está bien rico. Okay. But if I understand the question correctly, is how do we prepare ourselves for suffering? Si entiendo la pregunta correctamente, ¿cómo nos preparamos para el sufrimiento? I had the privilege a number of years ago to have a friendship with a Bible teacher, Jerry Bridges. Hace unos años atrás tuve la bendición de tener amistad con un maestro en la palabra, Jerry Bridges. And he wrote a number of very helpful books on trusting God. Y él ha escrito varios libros sobre la confianza en Dios. And so at one lunch that I was with him, I asked him, how do you prepare people to face suffering? Y estábamos en un almuerzo y le pregunté, ¿cómo preparas a las personas para el sufrimiento? And his answer was short, but he said, you have to prepare them before they face suffering. Y su respuesta fue corta. Me dijo, tienes que prepararles antes de que estén sufriendo. And you have to help them to settle the truth of God in their mind. Y tienes que ayudarles a afirmar las verdades de Dios en su mente. So as I read some of his books and really looked at the scripture, I found that to be very true. Y leyendo sus libros y escudriñando la escritura, encontré que esto realmente es verdad. All of us are going to face suffering at different times. Todos nosotros vamos a enfrentar sufrimiento en unas diferentes ocasiones. We might have just faced suffering. Quizás acabamos de pasar por sufrimiento. We might be going through suffering right now. Quizás estamos pasando por sufrimiento ahora. And if you're not going through any suffering right now, I'm very grateful to God. Y si no estás pasando por sufrimiento ahora, gracias a Dios, But eventually the future is coming. pero eventualmente en el futuro está viniendo. And I think the thing that is most important for us Y creo que lo que es más importante para nosotros is that we first have to settle in our heart es que primero tenemos que asentar en nuestro corazón what do we really believe about the gospel? qué es lo que realmente creemos acerca del Evangelio. Do we really believe the principles of the gospel? ¿Realmente creemos los principios del Evangelio? Why do we trust God? ¿Por qué confiamos en Dios? We will, when we go through suffering, we will face questions. Cuando pasamos por el sufrimiento, vamos a enfrentarnos con preguntas como estas. One of those questions is, does God hear? Una de estas preguntas es, ¿Dios me escucha? Does God care? ¿Le importa mi vida a Dios? Will he hear my prayers? ¿El Señor va a escuchar mis oraciones? And the way we answer those questions is very important. Y la manera que respondemos esas preguntas es muy importante. You have to answer through an understanding of the gospel if it's going to help you through suffering. Tienes que responder estas preguntas desde el Evangelio si quieres ser ayudado en tu tiempo de sufrimiento. God hears us because we are in Christ. Dios nos escucha, Dios nos oye porque estamos en Cristo. God will be near us because we are in Christ. Dios va a estar cerca nuestro porque estamos en Cristo. God has a purpose for us because we are in Christ. Dios tiene un propósito para nuestra vida y con todo lo que vivimos porque estamos en Cristo. And it does not depend upon my performance. Y no depende esto de mi desempeño, si me he portado bien o mal. Second, I can trust God because of the life and work of Christ. Segundo, puedo confiar en Dios por la vida y la obra de Cristo. I have to be settled that my relationship with God is based upon the work of Christ. Tiene que estar asentado en mi corazón que mi relación con Dios está basada en la obra de Cristo. Or my faith is going to be in something else.
o si no mi fe va a estar puesta en otra cosa. So we have to settle in our mind before we face suffering, what do we believe about the gospel? Entonces tenemos que asentar en nuestro corazón qué es lo que creemos del Evangelio. And when you go through suffering, it will cause us to ask those questions. Y cuando pasamos por sufrimiento, nos va a llevar a hacernos estas preguntas. There's a scripture in Isaiah 26 that we're going to read, Hay una escritura en Isaías capítulo 26 que vamos a leer, verse 3 and 4. versos 3 y 4. Dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. It's important on a practical daily level to think through those things. Es importante en un nivel práctico, diario, estar pensando en estas cosas. God will keep us in peace as we keep our focus on Him. Dios nos va a guardar en completa paz en la medida en que nosotros nos mantenemos enfocados en Él. So it's important for us to settle in our hearts why we believe the gospel and what we believe. Así que es importante que en nuestro corazón esté asentada esta verdad. ¿Por qué creemos en el Evangelio y qué es lo que creemos del Evangelio? Algo rápido, a los que sean pastores aquí, parte de nuestra tarea es, por medio de la predicación, preparar a las personas para el día del sufrimiento. Y creo que la mejor forma es por medio de la predicación expositiva, yendo por libros de la Biblia, que nos va a obligar a hablar de esos temas. Nosotros como iglesia acabamos de enterrar hace un mes y medio a un niño de 10 años. Nadie te prepara en el seminario para eso. Pero la parte más... Hay momentos en el ministerio que uno llega a lugares que uno dice, esto es un lugar santo. Yo estaba en la casa de los padres cuando estaban regresando del hospital y ellos llegan y lo que comienzan a decir son verdades del Evangelio, una tras otra, tras otra, tras otras. En ese momento mi labor es llorar con ellos, es abrazarles, es decirles estoy con ustedes, porque el trabajo ya se hizo cuando las verdades fueron predicadas domingo tras domingo, mientras los textos adecuados iban presentando las verdades del Evangelio y la esperanza que hay por medio de la resurrección que tenemos en Cristo. Entonces, no queremos ser los amigos de Job, que fueron imprudentes en medio del sufrimiento, pero la forma que evitamos eso es tener las categorías bíblicas ya en nuestros corazones, para que en ese momento nosotros mismos seamos los que nos predicamos esas verdades, que están dentro de nosotros y han sido sembradas en nuestro corazón. Entonces, una de las responsabilidades pastorales es poder abordar el tema y eliminar cualquier vestigio de que Dios nos debe algo. Hay que eliminar eso completamente de la mentalidad. Porque cuando pensamos que Dios nos debe algo, lean el Salmo 73, esa era la mentalidad de Asaf, que Dios le debía algo. Él dice, en vano mantuve mi corazón limpio. Embuste, tu corazón no está limpio por tus hechos, pero pensaba que Dios le debía algo. Entonces tenemos que eliminar cualquier deseo, cualquier sentido de pensar que Dios nos debe algo, porque Dios no nos debe nada, porque Él pagó toda nuestra deuda completamente en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Bueno, realmente yo creo que esto está siendo muy enriquecedor para todos nosotros. Y lo que yo veo es, bueno, inicialmente nos han fundamentado en que el Evangelio es la base para encarar esto. Ahora nos muestran aspectos prácticos. Pastor. Perdón por interrumpirte. Quería solamente enfatizar el verso 4 que hemos leído. Dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Creo que en nuestro corazón tiene que haber una certeza de que es
esta realmente es la roca inamovible en la cual podemos apoyarnos. Si nosotros estamos sentados acá en estas sillas y digamos que una de las sillas esté rota y después de 5 minutos la silla va a ceder y nos vamos a caer. Si nosotros supiéramos eso, estaríamos incómodos, ¿no? Y no apoyaríamos todo nuestro peso en la silla. Y cuando te haces al que confías, pero no estás realmente confiando, entonces la vida se vuelve pesada, ¿no? No sé si han hecho la prueba de ponerse en una posición como si estuvieran sentándose, pero sin apoyarse en la silla. No duramos ni un minuto, ¿no? Es así cuando hacemos de cuenta que estamos confiando en Dios, pero realmente no nos estamos apoyando en Él. Estamos todavía confiados en nosotros mismos o en las circunstancias, o que en alguna otra persona nos va a ayudar, o que nos va a caer algo de algún lado, o el banco, lo que fuere. Necesitamos, lo que dice aquí, confiar en Jehová perpetuamente, permanentemente debe ser Él nuestra confianza. ¿Por qué? Porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Esto es como, la fortaleza es el lugar donde tú corres para refugiarte, ¿no? Una fortaleza es como una protección permanente que te va a guardar de todo mal. En el caso de Dios es así. Él es la fortaleza de los siglos, es para siempre. El Señor nunca es una fortaleza que se cae, nunca es una fortaleza que se derrumba o el enemigo puede abrir. Si estamos en su mano y Dios cierra su mano, nadie nos puede atacar, nadie nos puede sacar de su mano. Estamos ahí, Él es la fortaleza de los siglos. Amén. Y sabemos que Él es la fortaleza por el Evangelio. Siempre tenemos que aterrizar en las categorías del Evangelio. Porque yo sé que Dios es la fortaleza, porque Cristo en la cruz fue fuerte y recibió toda la ira de Dios. Entonces, las categorías de nuestra confianza en Dios son completamente afirmadas en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ahí es donde siempre tenemos que correr para que nuestra mente, nuestro corazón sea afirmado en todo lo que es el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es completamente mostrado y validado en el sacrificio completo de Cristo y su resurrección. Cristo es la fortaleza porque venció la tumba. La muerte no pudo detenerlo. Entonces, lo que Johnny nos dice es importante. El carácter de Dios es aquello que es el simiente. Lo que sucede es que hemos creado un Dios menos que el Dios de la Biblia. Y tenemos imágenes de Dios que no son las que Dios se presenta y se revela a sí mismo. Y por eso nuestra confianza no está a veces en Dios, porque tenemos un Dios más humano. Pensamos que es más como nosotros, pero mientras tenemos y vemos la santidad y la diferencia de Dios en nosotros, entonces nuestra confianza se afirma. Y dudar es una experiencia común humana. Es siempre que cuando la duda viene, corremos a la verdad. Y la diferencia en el sufrimiento es si nos vamos a escuchar las cosas que están en nuestra mente o si nos vamos a predicar las verdades que la Biblia presenta. Just one more thing. Una cosa más. One of my favorite songs Una de mis canciones favoritas has the verse in it, tiene un verso: "In Christ alone my hope is found." solamente en Cristo mi esperanza es hallada. We really do have to settle in our hearts, where is our ultimate hope? Realmente tenemos que definir en nuestro corazón dónde está nuestra esperanza finalmente. We all can have hopes for many things.
Todos podemos tener esperanza para diferentes cosas. I want a new job. Por ejemplo, yo puedo querer un nuevo trabajo, I want a nice house. o una casa bonita, I want a nice life. o una vida feliz. I want to have a nice retirement. Quiero tener un buen Jubilación. jubilación. Te ayudo en mi castellano. Me está ayudando. No, voy a ayudar al puertorriqueño. Lo único que yo tengo que decir, algunos están más cerca de la jubilación que otros. Gracias a Dios. We can have hope. But our hope really must be settled. My hope is in Christ. Pero realmente tiene que estar esto afirmado en nuestro corazón, que mi esperanza está en Cristo. And if I lose everything, Y si pierdo todo, will it be enough that I have Christ? ¿sería suficiente para mí que tengo a Cristo? The truth is, He is enough. La verdad es que Él es suficiente. I don't want to try it. No quiero hacer la prueba de perder todo, pero si lo perdiera, But- es suficiente. Yes, but the truth is, Christ is enough. He is our hope, and He is sufficient. And we have to make sure that is first in our hearts. Tenemos que asegurarnos que esto sea lo primero en nuestro corazón. Cristo es suficiente y con Él estamos llenos. Nuestra vida está llena, aunque no tengamos nada más. Amén. 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 Muchas gracias. Me gustaría que tal vez, ahora que hemos entendido tanto las verdades del Evangelio, que esto es real, que esto no es algo ficticio y que nos están dando tantos ejemplos de cómo podemos encararlo, si tuvieran un ejemplo práctico personal de cómo han encarado el sufrimiento en una determinada etapa, en un determinado momento, para que nos pueda servir de forma de ilustración a nosotros para poder hacerlo. El que está cerca de la jubilación primero. About 5 years ago, Como 5 años atrás, I have 4 children, 2 girls and 2 boys. tengo 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones. We received a blood test about my daughter, Recibimos un examen de sangre de una de mis hijas. El resultado, that potentially she had cancer. que potencialmente parecía que ella tenía cáncer. And you can imagine what this brought to our minds and hearts. Pueden imaginarse lo que esto trajo a nuestros corazones, nuestras mentes, la preocupación. And we started going to the doctor and discussing the possibilities of cancer. Y fuimos al doctor a hablar y las posibilidades del cáncer, hablar con él. She might have needed a bone marrow transplant. Quizás ella hubiera necesitado un trasplante de médula. No, este es hace 3 años, no 5 años, perdón. Es hace 3 años. Sí. And in this moment, I remember, Y en ese momento yo recuerdo, where is God? ¿dónde está Dios? And I started to wonder, is this really happening? Y me empecé a preguntar, ¿realmente me está pasando esto? Can this happen to me? ¿Puede suceder esto a mí? And in that moment, I remember I had to consider who was God and why did I trust him? Y en ese momento tuve que considerar quién es Dios y puedo realmente confiar en Él. I wanted him to change everything. Yo quería que Dios cambie todo. I wanted him to heal my daughter. Quería que Dios sane a mi hija. And for 4 months, every day, we were just waiting for her bone marrow transplant. Y por 4 meses estuvimos esperando para que ella pueda recibir este trasplante de médula. And I remember I was in Bolivia at the time,
Y en ese tiempo yo estaba en Bolivia, vine a Bolivia, and Johnny and Jorge and Oscar were praying for us. y Johnny, Jorge, Oscar estaban orando por nosotros, Just to support us in the process. apoyándonos en este proceso. And we received the news while I was here Y mientras yo estaba acá, bueno, era en La Paz, yo recibí el resultado, la noticia, that her cancer was not, she did not have cancer. que no tenía cáncer, ya no tenía cáncer. I don't know if the Lord healed her Yo no sé si el Señor la sanó or what took place in her body, o qué pasó en su cuerpo, but I remember having to trust the life of my daughter into the hands of Pero- our Savior. recuerdo haber tenido que entregar la vida de mi hija en las manos del Salvador. And during that time, my peace was not in knowing the future, Y durante todo ese tiempo mi paz no venía de conocer el futuro, but my peace was in trusting that Jesus loved her pero mi paz estaba en la confianza de que Jesús la amaba and He had a plan for her life, y Él tenía un plan para su vida, even if He would take her home sooner. aun si Él se la llevaba más antes. On Tuesday this week, El martes pasado, my mother had surgery for cancer. mi mamá pasó por una cirugía por causa de cáncer And we thought the surgery would completely fix it. y pensábamos como familia que la cirugía iba a arreglar completamente el asunto. Yesterday, I received the news Pero ayer recibí la noticia that she will need chemotherapy. que va a necesitar quimioterapia We don't know what's going to happen to her. y no sabemos lo que le va a pasar a ella. My hope is that Jesus is with her. Mi esperanza es que Jesús está con ella. Jesus loves her and He has a plan for her. Jesús le ama y tiene un plan para ella. This isn't her home. Este lugar. Esta tierra no es su hogar. Her faith is in Jesus. Su fe de ella está en Jesús. Her trust and hope is in Jesus. Su confianza, su esperanza está en Jesús. I want with all my heart Jesus to heal her. Yo quisiera con todo mi corazón que el Señor la sane, But if He takes her home, I can trust Him. pero si Él se la lleva, puedo confiar en Dios, de que Él sabe lo que está haciendo. I know His plan for her is good, and I know He loves her more than I do. Yo sé que su plan de Dios para ella es bueno y que Él le ama más de lo que yo le amo a ella. Amen. Estaba pensando que podía compartir varias cosas que interesante. Tengo 47 años, yo sé que ustedes lo dicen, wow, parece más joven, pero he tenido experiencias de sufrimiento en mi vida y yo creo que algo importante es tener categorías adecuadas de qué es sufrimiento y qué son inconvenientes en la vida. Hay cosas que son inconvenientes, hay cosas que son sufrimientos y también hay que tener categorías acerca de prepararnos para diferentes acontecimientos que llegan a diferentes momentos. No quiero minimizar lo que Chris acaba de decir, pero no es lo mismo la prueba de una hija con cáncer que una madre que ha vivido una larga vida. Y son pruebas diferentes que tenemos que poner en perspectiva correcta. Aunque siempre la separación es difícil, no es lo mismo la muerte de un hijo que de un padre que ha vivido 80, 90 años. Entonces, entender y prepararnos. Yo le digo a nuestra iglesia, a los que tienen 70 años, la Biblia dice 70, 80 lo más robusto, prepárate ya para irte. Y prepara a los tuyos. Porque yo le creo a la Biblia, no le creo lo que dice ahora la cultura, que los 70 son los nuevos 60 y por el estilo. Y
la medicina moderna nos ha suavizado a la muerte, porque antes la muerte estaba cercana a nosotros y nos daba una tos y pensábamos que podía ser el momento que nos podíamos ir antes de la penicilina. Y tenemos que en verdad tener categorías correctas acerca de la muerte. Digo eso porque yo creo que en la cultura hispana no nos preparamos correctamente para la muerte, especialmente la muerte de nuestros familiares ya ancianos. Es doloroso, pero no es similar a la muerte de un infante. Tenemos que tener esas categorías para ayudarnos. Pero estaba pensando de las dos cosas rápidamente. Una, mi esposo y yo batallamos con infertilidad. No podíamos tener hijos por 7 años de matrimonio. Y cada vez que tú deseas que tener, cada mes es como un luto el saber que no puedes quedar embarazado, ella no puede quedar embarazada. Y aunque la búsqueda del niño era interesante, ese dolor estaba presente constantemente, cada mes, cada mes, cada mes. Y cuando tú estás buscando hijos, todo el mundo tiene hijos. Los niños salen de todos lados. Ups, tuvimos otro. No lo estábamos buscando. Y batallas con este sentido de satisfacción. Y tuvimos que ir al Evangelio y realmente decirle al Señor, porque nosotros seríamos excelentes padres, ignorantes de lo que es la crianza. Y tuvimos que llegar a la conclusión de que el Señor es suficiente. Tener un hijo es algo bueno, pero el Señor es suficiente. Mis primeras palabras a Joey y a Yanel cuando nacieron fueron estas. Los tomé en mis brazos y les dije, tú tienes la capacidad de ser un ídolo en mi vida. Yo quiero adorar a Dios antes que adorarte a ti. Son mis primeras palabras a ambos. Porque los niños son una bendición, los hemos convertido en ídolos. Y fue un tiempo que realmente tuvimos que aprender. Y me acuerdo en una ocasión, estábamos con unas amistades y estas amistades nos dijeron, ¿ustedes han considerado que Dios es bueno aunque no les des hijos? Yo dije, gracias hermano por animarme. Pero en ese momento realmente me acuerdo, estábamos en el aeropuerto de Miami y pudimos decir, Dios es bueno. Porque su Hijo dio su vida en la cruz por mis pecados. El otro es para compartir con pastores. Hace como 7 años llegó una persona a nuestra iglesia. Tuvimos hijos. Bueno, ya ellos saben, tenemos a Joe y Yanel. Y la moraleja no es que Dios nos dio hijos. La moraleja es que Dios es suficiente. Si no nos hubiese dado a Joe y Yanel, Dios es suficiente. En él hay toda satisfacción y gozo. Hace 7 u 8 años llegó una persona a nuestra iglesia en un proceso de disciplina de otra iglesia. De una persona muy afluente, digamos esto. Y poco a poco, gente cercana a nosotros, estoy diciendo gente que yo fui a la universidad con ellos, comenzaron a apartarse de nosotros. Comenzaron a separarse y comenzaron a cuestionar mi carácter. Comenzaron como a traer acusaciones infundadas contra mí. Fue un tiempo muy complicado, 8 meses. Lloramos profundamente, porque hay gente que habíamos caminado mano a mano, de momento comenzaron a atacarnos. Y en ese momento era 2 más 2 es 4. Era evidente que esta persona estaba haciendo algo, pero nosotros no teníamos pruebas. Yo no puedo caer en el pecado de acusar a alguien si no tengo pruebas. Eran simplemente especulaciones. En ese momento tenía que ir a la verdad y decir, si yo no sé lo que está pasando, no puedo juzgar el corazón de una persona constantemente, y tengo que amar a esta persona. En un momento, yo nunca pensé que iba a escuchar esto de alguien. Esta persona me dijo, yo estaba hablando con él, yo me reuní 19 veces con esta persona, hay algo que está pasando, él me dice, no, yo te amo, estoy por ti.
Y en un momento yo me quebranté y comencé a llorar. Y yo, a mí no me gusta hacer eso porque no me gusta manipular a personas con mis emociones en un conflicto. Trato de mantenerme bastante estoico para que mi llanto no sea un medio de manipulación. Pero en ese momento yo me quebranté y esa persona me dijo, wow, yo no sabía que tú estabas tan afectado, y me confesó que él a propósito estaba queriendo destruirme. Yo nunca pensé que iba a experimentar eso en el Evangelio. Yo pensé que yo iba a ir a una iglesia y una persona me iba a decir, yo vine a destruirte. Esas fueron sus palabras. Sus palabras específicas fue, como un perro yo quería marcar el territorio y ganar la confianza de las personas. El Evangelio fue lo único que me sostuvo. Esto era lo que yo me decía todos los días. Dios es el juez justo. Y yo no tengo que traer justicia. Yo no tengo que defenderme. Y si yo no soy indicado en este momento, seré indicado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la persona va a rendir cuenta al Señor. Y esa verdad hizo que yo no me defendiera y protegiera a la iglesia. Y ahora la iglesia está más unida que nunca. Si yo me hubiese defendido, la iglesia se hubiese destruido. Pero el Evangelio fue lo único que me sostuvo. El simplemente hecho de pensar, el juez justo, todos vamos a rendir cuenta delante de Dios. Y yo no tengo que convertirme en este juez y devolver con mal el mal que me han hecho. El Evangelio es siempre aquello que nos tiene que sostener. Hay una verdad del Evangelio. En el momento que enfrentamos la muerte, lo único que nos va a sostener es pensar que Cristo resucitó de la muerte y por eso no vamos a sufrir la muerte. Entonces, siempre tiene que ser una verdad del Evangelio la que nos sostiene en medio del sufrimiento. ¿Qué pasó con esa persona? Se fue de la iglesia y fue a otra iglesia, hizo lo mismo en otra iglesia. Y ahora mismo está atacando a otro pastor ahora en las redes sociales. Algo muy triste. I want to reference something that Jose Lo said. Quiero hablar sobre algo que José lo dijo, And also what he shared about the centrality of the gospel. también lo que compartió sobre la centralidad del Evangelio. I think it's important during the midst of suffering Creo que es importante que en el medio del sufrimiento that we find some principle about the gospel to which we put our hope. que encontremos algún principio del Evangelio en el cual podamos poner nuestra esperanza. If somebody is offending us or attacking us, Si alguien nos está ofendiendo o atacando, part of what the gospel tells us is that God is now our judge. parte de lo que nos dice el Evangelio es que ahora Dios es nuestro juez. But if Christ is sufficient Pero si Cristo es suficiente and the gospel is sufficient for us, y el Evangelio es suficiente para nosotros, there's something about the truth of the gospel that will help us in the midst of suffering. hay algo de verdad que en el Evangelio nos va a ayudar en medio del sufrimiento. And one other thing that I want to share about the process of suffering, Y una cosa más que quiero compartir sobre el proceso del sufrimiento. and maybe you were going to ask a question about that. Quizá vas a preguntar sobre esto. But I think one of the things important for us as we prepare to suffer is that we are located, we are in the midst of a good Christian community in a church. Una de las cosas que nos ayuda a prepararnos mirando al futuro sufrimiento es que estemos en una comunidad de iglesia donde realmente estamos afirmados. When God brings us to himself, takes us to himself in relationship, Cuando tenemos una relación personal con Dios, he really does add us to others in community. también nos añade a otros en comunidad, nos junta con una comunidad de creyentes. We're not made to go through suffering alone. No hemos sido creados para pasar por el sufrimiento solos. We're to do that in community where we can find help. Deberíamos hacer eso en comunidad donde podamos encontrar ayuda. And in community, we have people who will remind us of the truth of the gospel and will tell us the gospel and will preach the gospel to us. Y en comunidad va a haber personas que nos van a poder recordar el Evangelio,
predicarnos lo que necesitamos escuchar. So many times when I am going through difficulties, I say something to my wife, and she shares something about the gospel to me, and it helps. Muchas veces cuando hemos estado en dificultades, le cuento a mi esposa y ella siempre tiene una palabra donde me comparte algo del Evangelio y eso ayuda mucho. I have preached the gospel many, many, many times, Yo he predicado el Evangelio muchas veces, but I still need people to share the gospel with me every week. pero aún así necesito cada semana que alguien comparte el Evangelio conmigo, Because I'm a dependent creature porque soy una criatura dependiente and I need community. y necesito el apoyo de la comunidad. Amen. Una forma que nos preparamos para el sufrimiento es invirtiendo en amistades dentro de la comunidad de creyentes antes de sufrir. En el mundo hispano tendemos a tener más cercanía con nuestra familia de sangre, aunque no sean creyentes, que con personas de la iglesia local, que son nuestra familia de la fe. Y a veces escuchamos más de familiares no creyentes diciéndonos mentiras del mundo en medio del sufrimiento, en lugar de invertir. No estoy diciendo que nos olvidamos de la familia de sangre, pero tenemos que invertir en amistades cercanas que podemos abrir nuestras vidas de la comunidad de fe, y eso nos ayuda a prepararnos para el sufrimiento. Pero creo que se nos está acabando el tiempo y yo creo que esto ha sido muy, muy beneficioso. Pero antes de acabar el tiempo, hay algo que dijo José, lo que me llamó mucho la atención, que quisiera que solo lo desarrolle un poco más. Esa parte que dijiste sobre la diferencia entre el inconveniente y el sufrimiento, porque a veces nos producimos nuestro propio sufrimiento. Para cerrar. Y me disculpan, en verdad, primeramente quiero decir, ha sido una bendición estar con ustedes. Tan pronto terminar la pregunta, creo que tengo que salir porque estaba viendo las condiciones de tráfico y quiero llegar a tiempo al aeropuerto porque no quiero llegar a mi casa esta noche. Más y más y más vivimos en un mundo que experimentamos menos sufrimiento que era común en la mayoría de las personas. Si vemos la categoría de contentamiento, ¿por qué debemos estar satisfechos en la Biblia? Es cobija y comida. Primera de Timoteo habla de eso. Una categoría, es un estándar muy bajo de lo que debe darnos satisfacción. Yo hago una ilustración que se la robé a Paul Tripp, de que a mí no me gusta acampar, hermanos. Usted me quiere ver poco contento, lléveme a acampar. Yo pienso que acampar es algo que toma mucho trabajo y yo no voy a vacacionar para trabajar. Entonces, y tienes que hacerlo por lo menos para Are que you valga la afraid pena. of bugs? ¿Tiene miedo de bichos? Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Yo voy a descansar una vacación. Entonces, pero en este mundo que vivimos ahora, o sea, yo digo, vale la pena ir a acampar si son 3 noches. Una noche es demasiado mucho trabajo para una noche. Yo todavía estoy esperando a la persona que me diga, fui a acampar y dormí como un bebé. Todo el mundo me dice, fui a acampar y no pude dormir, pero la pasé tan bien. Yo, bueno, eso no me hace sentido. Pero ahora en el mundo que vivimos podemos ir a acampar con todos los lujos y comodidades del hogar. Si tenemos el suficiente dinero, en Estados Unidos le llaman glamping. Y puedes tener hasta satélite, internet, tienes que tener todo y vas a acampar. Entonces, de esa forma, tú puedes estar 2 semanas, 3 semanas acampando y no extrañas tu hogar. Yo creo que el mundo se ha convertido un poquito como ese camping lujoso, donde tenemos tantas comodidades que no extrañamos nuestro hogar, que es el cielo. No anhelamos donde debemos estar y ya queremos estar más acá porque en verdad que esta vida está buena. Mira, estamos aquí en el Marriott, qué bien. Antes la iglesia la gente iba a sudar la gota gorda y ahora si no tenemos aire, ¿no? Como tenemos que tener sillas acoginadas. Y eso nos ha ablandado a que inconvenientes se convierten en categorías de sufrimiento. En las redes sociales, estoy haciendo un ejemplo extremo. Fui a Starbucks y no me pusieron
el azúcar que pedí y la sirop que deseaba y mi día ha sido arruinado. Entonces somos muy sensibles a dificultades que enfrentamos que no son sufrimientos y tenemos que no pensar que son sufrimientos, porque cuando llega el verdadero sufrimiento estamos muy blandos. Hemos sido ya cosas que son del día a día. Si una llanta se poncha, eso no es un sufrimiento, es un inconveniente. Entonces, en casa tenemos esa categoría de inconveniente completamente. Otra categoría que utilizamos es, utilizamos el sacrificio. Vamos a poner, la gente, yo lo digo jocosamente, pero la gente, ¿verdad?, dice, ¿qué sacrificio? Montarse en un avión. No, hermano, eso no es un sacrificio. Eso es simplemente montarme en un avión, ir de un sitio a otro. Eso es un gozo servir al Señor. Nunca debemos pensar que estamos sacrificando para servir al Señor, a la obra, a los que somos pastores. Es un gozo servir al Señor, es un privilegio dar nuestra vida por el Evangelio. Mi esposa y yo decimos, queremos llegar cansados al cielo, queremos dejarlo todo acá, queremos dar nuestra fuerza, nuestras energías, nuestros recursos, nuestro tiempo, queremos ser sabios. Entonces, tenemos a veces como que categorías incorrectas que no nos ayudan a cuando llega el verdadero sufrimiento, porque hemos erosionado nuestra capacidad de enfrentar el sufrimiento porque pensamos que estamos todo el tiempo sufriendo. Y cuando llega verdadero sufrimiento estamos muy, en Puerto Rico diríamos blanditos. Entonces yo creo que tener categorías correctas, ese mismo ejemplo en el mundo hispano, y digo esto con toda seriedad, no quiero minimizar, pero no tenemos categorías correctas para enfrentar la muerte y la muerte de familiares. Tenemos una mentalidad, yo digo que los cristianos nos gusta regresar a Roma y tenemos una mentalidad romana de aspectos de la muerte. Entonces, la muerte es nuestro enemigo, la muerte siempre hay una separación. Pero nuevamente no es lo mismo. A mí una vez me llamó un hermano, le voy a hacer esta historia, me llamó un hermano sollozando, yo no lo podía escuchar. Yo, ¿qué te pasa? La nana. Yo, ¿qué te pasa? Y su abuela, que lo había criado de 90 años, había fallecido. Es algo doloroso, pero él me decía, no sé cómo voy a vivir. Yo creo que eso es una categoría incorrecta cuando ella era creyente. Tenemos la esperanza del Evangelio. Y esa persona había vivido una vida productiva para el Señor. Entonces no minimizamos la separación, pero preparamos nuestro corazón para ese momento, para que el sufrimiento lo podamos caminar de una forma que refleja la situación que estamos enfrentando. Entonces nuevamente no quiero sonar como insensible, no quiero sonar como que no entiendo, porque hace 2 años mi papá de 75 años murió y fue dura la separación. La muerte siempre es el aguijón, ¿verdad? Pero ¿dónde está el aguijón de la muerte? Y una persona me dijo, wow, murió joven. Yo le dije, no, la Biblia dice 70, 80, murió en el momento. Yo le creo a la Biblia. Y una de las cosas que yo hago semanalmente, saco un tiempo de mi tiempo devocional para pensar en mi muerte y preparar mi corazón para cuando ese momento llegue, preparar a mis hijos para cuando ese momento llegue, porque hemos creído mentiras que nos está dando el mundo, y eso hace que el sufrimiento nos dé más duro de lo que deba darnos. Primera de Tesalonicenses 4 nos dice que nos entristecemos, pero no como se entristece el mundo. Entonces ahí es que tenemos que tener categorías bíblicas de cómo se ve eso. Hermanos, los voy a dejar a ustedes. En verdad que ha sido un privilegio, ha sido un gozo poder estar con ustedes. Tengo que subir a buscar las maletas. Y yo sé que Jorge no quiere que se me extienda la... es un chiste que tenemos Jorge y yo. Pero realmente he sido muy animado y que continúen
sirviendo al Señor y como podamos servirle estamos a su disposición. Faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Amén. Amén. Gracias, Señor.